Con Tiempo es el espacio para explorar temas de especialidad que las personas y las organizaciones necesitan, a través de un modelo de consejería único en su tipo, sustentado en los principios que propone el gobierno corporativo, que se adapta a los tiempos y las necesidades del empresario, su sistema familiar y modelo de negocio. Quedas en voz de Carlos Rosales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente transmitiendo otro capítulo de Con Tiempo, acompañamiento empresarial. Recuerda, es tiempo de poner atención en lo que de verdad importa y en lo que realmente necesitas. Soy Carlos Rosales, un gusto estar esta tarde aquí contigo. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, como Con Tiempo MX. Búscanos, comunícate con nosotros o vía correo contacto@contiempo.mx. Recuerda, estamos transmitiendo todos los lunes a las 6 de la tarde a través de Afirma Radio. También puedes buscarnos a través de la señal de la aplicación o vía Facebook también. Te esperamos para que nos escuches. Muy bien, vamos a entrar en temas. Vamos a dar continuidad a algo que es muy importante para las empresas y que hoy en día pues es poco y mucho valorado en todos los escenarios, que es el tema del diagnóstico. El día de hoy vamos a desarrollar un programa donde puedas conocer cómo realizar un autodiagnóstico especial dirigido a las empresas familiares, obviamente con un toque de las propuestas del gobierno corporativo para que puedas analizar el escenario familiar, el escenario de empresa y el de la propiedad. ¿Ok? Hay una realidad de que hoy en día existe resistencia para diagnosticar los sistemas, ¿no? Porque da flojera responder los cuestionarios, da flojera ser repetitivos, entrar en temas que muchas veces solamente reflejan los problemas, pero pocas veces nos proporcionan soluciones. Entonces eso se vuelve poco atractivo, pero la realidad es que el diagnóstico es muy necesario para saber cómo estamos, porque hay una realidad. Sentimos, muchas veces sabemos, hay indicadores de que las cosas no están funcionando realmente como nosotros queremos o no estamos obteniendo los resultados que estamos buscando. Y bueno, eso ya es un indicador importante de qué tengo que hacer. Tengo que ir a buscar qué está pasando y eso se obtiene a través de un diagnóstico. Pero hay una realidad y voy a tomar un ejemplo médico, como cuando tú sientes que algo está pasando en tu cuerpo, en tu persona, en tu mente, sientes síntomas que te preocupan o te hacen sentir que algo no está funcionando bien. Lo mismo es en la empresa. Sucede exactamente lo mismo. Entonces, tomas la decisión, vas y buscas un especialista, le presentas, le platicas qué es lo que está pasando desde tu perspectiva, pues para que te pueda hacer una evaluación, ¿no? Y te pueda decir qué tratamiento seguir o qué aplicar para poder sentirte mejor. Ok, ese es el primer paso. Asistir con alguien que sepa más que tú y que te pueda orientar. Eso está muy bien, eso es la recomendación. Pero también es verdad que el simple hecho de ir a esta visita o de recibir un especialista en tu empresa y hablar de esos temas, pues te puede hacer sentir mejor también. Entonces dices, bueno, ya tuve oportunidad de exponer lo que está pasando. Entonces dejas de lado el continuar con los procesos de ir a hacerte análisis, de ir a hacerte un chequeo más profundo. Entonces, como ya te sentiste un poco mejor, como ya te desahogaste, ya paras el proceso. Entonces no continúas con el diagnóstico. Pero también hay otra situación que las redes sociales, las tecnologías de información, todas estas plataformas de búsqueda, es decir, el exceso de información que tenemos al alcance de nuestras manos, también nos lleva a buscar de manera autodidacta, ¿sí? O de interés propio, buscar soluciones para yo mismo poderlas implementar. Entonces, yo tengo el padecimiento, busco una opinión de un especialista, pero en vez de dejar que este especialista me acompañe, yo busco las soluciones y comienzo a implementarla en el mejor de los casos, ¿no?
Entonces me vuelvo como juez y parte de la situación porque pues no voy a ser objetivo al evaluar estas situaciones, porque hay cosas de tanta especialidad o que requieren un ojo especial, pues para poder detectarlas, pero también para poder desarrollar las actividades para poder solucionarlo. Entonces, y muchas veces estos tratamientos son de mediano y largo plazo, no son de inmediato. ¿Y qué sucede hoy en día? ¿Qué me pasa a mí hoy en día cuando me acerco con un prospecto a una empresa, con un posible cliente y me comenta lo que está pasando, pero también me comenta al mismo tiempo las soluciones? Me está pasando esto, pero estoy aplicando esto otro, pero no estoy obteniendo el resultado. Y muchas veces lo que buscas es nada más la validación de un tercero que te diga, pues sí, ese es el camino realmente que tendrías que aplicar. Entonces es una validación de lo que estás haciendo y nuevamente dejas de lado la opinión profesional y continúas trabajando con tus propios medios y con tus propias herramientas. Pero hay una realidad, nadie puede darte lo que no tienes. Si no tienes la preparación técnica, si no tienes las herramientas necesarias, tecnológicas, de conocimiento, de experiencia, pues muy difícilmente estas herramientas las vas a poder aplicar de la mejor manera. Entonces yo te invito a que te dejes acompañar. No es un tema de costo, porque muchas veces lo barato sale caro y esa es una realidad. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia de lo barato sale caro, entonces es algo para valorar hoy en día. Entonces, piénsalo y verás cómo es verdad. Las tecnologías han puesto en nuestras manos muchas soluciones, pero no necesariamente para entrar en acción o aplicarlas o saber aplicarlas de manera real. Entonces, yo desde mi perspectiva, cuando identifico algo que requiero, lo hago para controlar la situación. Es un tema de control. Yo como dueño, como fundador de negocio, siempre busco tener el control de las cosas y es algo muy normal. Y eso también es parte del diagnóstico. Tienes que empezar a observarte si estás dispuesto a delegar y dejar que otros solucionen por ti, ¿sí? Y esto no solo aplica para lo empresarial, también aplica para lo personal, para lo familiar, como decíamos, para el tema de empresa y de la propiedad. Bueno, todo lo que vamos a revisar el día de hoy puede servirte para explorar diferentes áreas, pero pues lo interesante aquí es de que conforme vayamos revisando los temas, vayas siendo sensible a algo que realmente sea útil para ti y obtengas una tarea de este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Si te llevas una tarea que realizar, una solamente, y le das el seguimiento y logras obtener un resultado con esa tarea que te vas a llegar, con este autodiagnóstico que vamos a revisar, pues creo que ya logramos mucho. Te puedes dar cuenta de que sí hay muchas cosas por hacer, pero no solo existe el problema, existe la solución y el trabajarlo a tiempo te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, un diagnóstico no solo muestra el padecimiento actual, sino también los riesgos que puedes llegar a atender en el futuro o antes de que estos se presenten, ¿sí? Y eso es tener un plan de acción o un plan de respuesta inmediata para las situaciones que vamos a ir revisando. Muy bien, sobre la marcha de este programa yo te voy a ir compartiendo algunas preguntas que idealmente, si puedes verlas anotando, pero si no, nosotros te podemos compartir ese autodiagnóstico, ese documento. Si tienes interés por conocerlo y hacerte tu autodiagnóstico, escríbenos a contacto@contiempo.mx. Nada más dinos, quiero el autodiagnóstico y nosotros te lo hacemos llegar sin ningún problema. Entonces toma nota para que no se te pase y puedas detectar algo que hacer, que le puedas dar seguimiento y pues bueno, obviamente con la intención de que obtengas resultados. Y pues estamos para atender cualquier duda, cualquier comentario que quieras hacernos, pues estamos atentos para darle pronta respuesta. Entonces vamos a iniciar este autodiagnóstico. Muy bien, vamos a ir a un breve anuncio y regresamos para arrancar con el autodiagnóstico. Comercial. Mientras volvemos, déjanos un comentario al 33 33 19 11 41. La mejor experiencia para consentirte está en Evolution Spa Salon. Contamos con masajes, depilaciones, limpieza facial, gelish, manicure, pedicure, tratamiento de relajación y mucho más que hará lucir lo mejor de ti. Además, contamos con una
ambiente adecuado para tu tranquilidad. Encuéntranos en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, 3406, Vallarta, San Jorge. Reserva tu cita al 33 36 30 35 89. La calidad hecha realidad. Evolution Spa Salon. La Casa del Árbol, el espacio enfocado en brindarte servicios de atención psicológica y terapéutica para niños y niñas, adolescentes, adultos y parejas, al igual que terapias grupales y distintos tipos de cursos y talleres semanales e intensivos de fin de semana. También contamos con disponibilidad de renta de espacios para terapias, cursos, capacitaciones y otros servicios profesionales. Acércate para conocer nuestras instalaciones. Pide más informes al teléfono 3337 09 64 61 y al WhatsApp 33 18 93 97 49. La Casa del Árbol crece, desarrolla, integra, trasciende. ¿Quieres invertir en un negocio en el que tus productos se vendan solos? Una tortillería es el negocio ideal. En Tortilladoras Promomac fabricamos equipos especializados para la producción de tortilla de maíz o tortilla de trigo con la mejor calidad y al menor costo. Somos la opción número 1 a nivel nacional. Visítanos en www.promomac.com. Fue rapidísimo y estamos de vuelta en este tiempo de crecimiento personal y empresarial con tu amigo Carlos Rosales. Muy bien, ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con este autodiagnóstico, como lo comentaba. Es un poquito pesada la información, pero es muy importante que pongas atención. Voy a tratar de llevar una forma ágil y muy estructurada para no perdernos en el camino. Entonces, se va a notar como que estoy leyendo información, pero no importa. Aquí lo que interesa es que te sirva el autodiagnóstico. Ok, entonces vamos a empezar con las primeras preguntas relacionadas con el tema de la propiedad. Y empieza con algo muy simple. ¿Conoces el contenido de los estatutos o reglas que conforman las actas constitutivas de tu empresa cuando eres persona moral? El acta constitutiva es el acta de nacimiento que realizas cuando emprendes un negocio y decides que sea una persona moral. Y debes asegurarte, como cualquier acta de nacimiento, que ésta sea correcta, que esté en orden, que conoces y están bien definidos ahí los datos, ¿sí?, que corresponden. Y además de que ahí vienen contemplados todas las reglas que aplicarán cuando se presenten ciertas situaciones en el ejercicio de tu negocio. Entonces, es muy importante conocer el acta constitutiva. En mi experiencia, puedo decir que un gran porcentaje, de verdad, un gran porcentaje de las personas, de los socios, de los empresarios, no, más bien desconocen prácticamente todo el contenido de los estatutos. Saben que está su nombre, saben que tienen cierto número de acciones, saben el objeto social de su negocio, desde luego, pero desconocen el contenido de los estatutos. Y esos estatutos es en los que se adquiere responsabilidades, derechos, obligaciones. Entonces, es muy importante que lo conozcas. En esa misma línea legal, tú como persona física, que no creaste una persona moral para crear tu empresa, sino que tienes una actividad empresarial, una actividad profesional, pero usas tu nombre y una razón social para desarrollar tus actividades, conoces el alcance y las responsabilidades, pero sobre todo los riesgos a los que te encuentras expuesto como persona física. Quiero comentar también que la persona física legalmente se clasifica ante las autoridades de acuerdo a sus actividades y sus ingresos. Por eso es muy importante que conozcas la figura ante la que estás registrado con la autoridad. En este caso, pues el SAT, ¿no? El SAT, que nos vigila a todos y que está al tanto de lo que hacemos, de lo que ganamos, de lo que gastamos y obviamente pues de lo que producimos, y por lo tanto le tenemos que pagar algo. Tienes que estar en contacto con tus asesores, con tus contadores. Todos sabemos de un amigo, del amigo de un amigo que tuvo problemas porque el contador, con todo respeto para esta práctica que es compleja y también muy demandante, pues tienes que estar atento también. Es tu responsabilidad dar seguimiento con persona física a qué es lo que sucede con tu figura, ¿no? Legalmente hablando.
Cuando una empresa se crea, normalmente esta la conforman socios o accionistas y cada uno de ellos ve representada su aportación, o sea, lo que aportó de dinero en ese documento. Y eso te da derecho a una acción o un título accionario. O en otros casos, en otro tipo de sociedades se llama participación social, que es la parte proporcional, sobre todo de los beneficios que genera esta sociedad. Entonces, estas acciones o títulos accionarios tienen que crearse y tienen que repartirse entre los socios accionistas cuando se crea una empresa. En el caso de tu empresa, ¿existen las acciones emitidas físicamente? ¿Tienes un título que dice que tienes derecho a ciertas acciones de esa empresa? Si la respuesta es no, tienes que hacerlo, ¿no? Y esto viene acompañado con un libro donde se registran estos socios accionistas. ¿Cuentas con él? ¿No? Bueno, esas son parte de las preguntas del área legal que te tienes que revisar y que tienes que contar con ellos. ¿Tienes información actualizada de cómo transmitir estas acciones, estos títulos, o de cómo protegerlas en caso de un eventual fallecimiento o incapacidad total de sus titulares? En pocas palabras, ¿cómo se van a transmitir tus acciones? ¿A quién? ¿Cómo? Y si lo tienes establecido, pero si no existen de entrada, si no las tienes en tu poder, pues no puedes cederlas a nadie, no puedes endosarlas. Entonces, yo te invito a que empieces a trabajar en ese compliance legal. Ese es el término que hoy en día utilizamos, pero es pues una auditoría, una especie de auditoría legal para que sepas cómo está tu documentación. Entonces, sé que son temas que pueden llegar a ser abrumadores, sobre todo cuando se habla de incapacidades totales, de fallecimiento de los dueños, de las personas, pero es una realidad que no podemos negar. Entonces, quiero recordarte que uno de los objetivos de este programa es brindarte información y herramientas ¿para qué? Para que pongas atención a lo que de verdad importa y en lo que realmente necesitas tú y tu empresa en este momento, para poner al día y estar enterado de cómo proteger esa propiedad empresarial que en algún futuro puedes vender, transmitir, heredar, no lo sé, pero tienes que tener las cosas en orden. Y en ese orden de ideas que ya llevamos, te pregunto, ¿sabes cuánto vale tu empresa o tu negocio? ¿Sabes qué valor tiene? ¿En algún momento has solicitado una opinión de valor de tu marca, por ejemplo, que a lo mejor ya tiene algún valor importante y lo cual puedes explotar, puedes sacarle mucho provecho? Recuerda que todo eso forma parte del patrimonio que has construido y al contar con esta información puedes realmente generar una estrategia para salvaguardarlo, para blindarlo, ¿sí? Y esto también puede generarte negocios de inversión y crecimiento. Entonces, el valor real de tu empresa se encuentra reflejado en actas, en libros contables y en estados financieros y de resultados. Pero la pregunta es, ¿realizas estos documentos, estas revisiones? ¿Es real la información con la que cuentas? Digo, aquí no me quiero meter en temas muy contables y muy fiscales, pero una realidad de nuestro país, y lo voy a decir así abiertamente, es que la gran mayoría de las personas físicas y empresas llevamos, me voy a incluir para ser plural, dobles contabilidades, la financiera y la fiscal. ¿Es válida? Sí, sí es válida. Y hay que hacerlo de la manera correcta para no crear ciertas situaciones innecesarias dentro del modelo de negocio, pero es parte del valor de las empresas y es parte de la información que tú tienes que revisar idealmente mes a mes, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que esta información que se genera, estos estados financieros, estos libros contables, estados de resultados, es información que tu familia, tus socios, tus ejecutivos de alto nivel deben saber, deben de conocer, porque esto les permite aprovechar esa información. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la información es poder? Pues bueno, aquí sí es real, porque te permite tomar las mejores decisiones. ¿Qué tipo de decisiones puedes tomar cuando llevas esto en orden, cuando lo tienes bien? Una venta total de tu negocio, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día se da mucho de que llega una empresa grande y te dice, yo quiero tu modelo de negocio, dime cuánto cuesta, hacemos un due diligence, que es el nombre que se le da a este estudio valuatorio para llegar a un costo, pero qué mejor que tú ya estés preparado para eso, que no te digan cuánto cuesta tu negocio. Te permite
invitar a nuevos socios inversionistas y saber qué necesitas en cuanto a capital o de alguna otra cosa en especie para poder incluir a nuevos socios inversionistas. Tener esta información te permite contar con apalancamientos y préstamos con mejores condiciones de mercado. Eso es una realidad. Hoy en día los bancos, cuando vas a pedir un crédito empresarial, te preguntan, ¿tienes consejo o eres administrador general único? Pues bueno, en temas de riesgos, cuando ya van a un comité de riesgos, este tipo de apalancamientos y préstamos que muchas veces son muy importantes, se somete a la revisión de un comité y ¿qué crees? Tiene más riesgo una persona, una empresa con un administrador general único, porque tiene la facultad de tomar todas las decisiones, que una que opera en consejo, que ya por lo menos 2 o 3 o más personas tienen que ponerse de acuerdo para tomar una decisión. Entonces eso da seguridad a la banca, por decirlo a los mercados. Otro punto importante del por qué tener toda esta documentación es ser atractivos para fondos de inversión. Hoy en día hay cientos, por decirlo menos, de fondos de inversión internacionales que no son bancos, sino que más bien son fondos que tienen dinero para invertir en proyectos productivos. ¿Para qué? Para que ese dinero siga trabajando y siga produciendo. Con su nivel de riesgo, claro, pero ahí hay. Y ahí en algún momento invitaremos a alguno de nuestros programas a una de estas empresas que he tenido la fortuna de conocer, de cómo les fue con un fondo de inversión cuando invirtieron. Entonces puede ser una gran diferencia para un crecimiento exponencial. Entonces te permite planear, te permite crecer, expandirte y diversificar capitales incluso. Entonces tómalo muy en cuenta. Lo voy a repetir. Libros contables, estados financieros, estado de resultados y valor de tu empresa en actas. ¿Ok? Es de lo que estábamos hablando. En fin, una serie de posibilidades que solamente se pueden generar cuando cuentas con la información real y correcta para utilizarla. Otro punto que tomar en cuenta para diagnóstico es los socios, tus socios o accionistas tienen acuerdos desde origen, desde actas, acuerdos legales para comprar y vender sus acciones de su empresa o fórmulas para las salidas, retiros de capital y que tus socios o tus familiares socios aceptan y comprenden, pero que estos acuerdos se encuentran documentados, eso es muy importante. Y te comento por qué. Pueden pasar los siguientes supuestos y lo anterior, tener estos acuerdos en actas, te ayuda a que esas contingencias no afecten o impacten demasiado a la propiedad. Por ejemplo, este tipo de acuerdos ayudan a saber qué hacer en caso de fallecimiento de algún socio, sobre todo cuando son socios mayoritarios o socios muy importantes. Estos acuerdos evitan que se vendan o transmitan acciones a socios o a posibles socios desconocidos, incluso socios que no puedan comprobar su honorabilidad. Cuando estaba redactando un poquito las preguntas, decía, honorabilidad es la palabra correcta, porque hoy en día tienes que saber de dónde se origina este patrimonio, ¿no? Entonces creo que la honorabilidad te permite confiar en alguien. Pues bueno, es importante que existan estas reglas para ver quién va a ser tu socio en el futuro, sobre todo cuando es totalmente capitalista o este socio incluso te va a rebasar en inversión y se vuelve un socio mayoritario de la propia empresa que tú fundaste. ¿Que se da? Sí. ¿Es recomendable? ¿Por qué no? ¿No? Todo tiene que ver de acuerdo a un diagnóstico y a una revisión. Otros de estos acuerdos importantes de compraventa de acciones también te permite o les da la facultad a los socios a excluir a un socio cuando este socio realiza actividades que afecten a la empresa, ¿no? Puede haber muchas, no las voy a desglosar, pero si un socio que está en situación de afectar a la empresa directamente de alguna manera, si tienes este tipo de estatutos, puedes crear una asamblea para excluirlo. Obviamente y pagarle sus acciones, pero de una manera que no impacte a la empresa, ¿no? Y evitar que le impacte más por la participación del socio. Otro tema es cuidar que las acciones no sirvan como garantías o sean sujetas de embargo. Yo como socio, si tengo acciones, tengo mis acciones físicas, si no tengo candado dentro de mis actas constitutivas, yo puedo ir con él y decir, mira, te dejo mis acciones en garantías, tienen tanto valor, representan tanto, necesito la lana, échamela. Y al rato de repente tienen un socio acreedor porque prestó dinero, porque se las embargaron. Bueno, este tipo de situaciones se pueden controlar, se pueden blindar para que no sucedan
nunca en tu empresa, pero sí creen oportunidades para dar acceso a inversionistas externos o que los flujos en cuanto a acciones pues también se puedan mover, ¿no? Bueno, como puedes darte cuenta, si no sabes cómo estás actualmente, qué hay documentado en tu propiedad legal, en tus documentos, si no lo haces a través de un diagnóstico, difícilmente vas a poder tomar las acciones adecuadas para proteger tu propiedad. Otro tema es el reparto de utilidades o dividendos hacia los socios o accionistas, que es un tema que debe acordarse, obviamente dependiendo de la visión de los negocios y de los planes de mediano o largo plazo de cada empresa, pero la pregunta es la siguiente. ¿La sociedad de tu empresa cuenta con una política de utilidades y dividendos de acuerdo con las posibilidades de la empresa o está basado en alguna planeación o estrategia? Pues bueno, contar con una política de dividendos de origen, ¿sí?, te puede ayudar a evitar exigencias financieras desproporcionadas por parte de alguno de los socios. Un socio puede exigirte, puede demandarte resultados y obviamente un beneficio financiero o económico, porque un inversionista, si revisamos los niveles del gobierno corporativo, de su estructura, lo habíamos mencionado en algún momento, pues los socios son los líderes absolutos, ¿no? Son los que invierten el dinero, entonces tienen derecho a exigir. Y alguien que invierte, ¿qué busca? Ganar. Alguien que invierte dinero, independientemente de si participa en la operación, es familiar o no, lo que busca es generar beneficios con esos montos económicos. Entonces, estas políticas te pueden ayudar a controlar esas desproporciones que se pueden dar en el camino, sobre todo cuando hay buenos resultados. Tener esta política de utilidades y dividendos también te permite generar fondos de contingencia para la continuidad de la misma empresa, blindar a la empresa con fondos, con fluidez para que pueda responder ante ciertas situaciones difíciles económicas como las que hoy día se presentan y se han presentado desde el origen de la pandemia. Muchas empresas murieron por no tener liquidez, por no tener fondos de contingencia para continuar. No, yo creo que todos conocimos más de una empresa que murió en este camino. También contar con una diversificación, con una política de utilidades y de dividendos te permite emprender o diversificar en áreas distintas o nuevos sectores de lo que haces actualmente. Eso es un tema muy interesante porque hay un periodo de vida útil de los negocios y hay algunos que se pueden reinventar y continuar, pero hay otros que definitivamente llegan a un punto en el que ya no pueden reinventarse. Pero si aprovecharon esos recursos, esos beneficios que se generaron sobre la marcha, pues deben ser para buscar nuevos sectores, innovación, diversificación. ¿Para qué? Para generar mayores oportunidades. Y esto me permite focalizar el crecimiento de la empresa. Muy bien. En caso de que el fundador o dueño actual fallezca o se incapacite, está documentado, tú tienes documentado dentro de tu propiedad, de tu empresa, de tu testamento fideicomiso, quiénes serán los próximos dueños o titulares de esas acciones, de esa propiedad industrial, empresarial, y sobre todo si se cuenta con las medidas necesarias para que puedan involucrarse de forma ordenada como socios, que comprenden cuál es la responsabilidad de ser socio que continúa una generación, que más que una herencia es un préstamo a administrar que subsiste en el tiempo para poderlo transmitir a otra generación, ¿no? Es una responsabilidad esta propiedad empresarial. Muy bien. Soy consciente de que es mucha información, da mucho en qué pensar, son realidades que muchas veces nos detenemos para analizar y reflexionar. Y esto se va acumulando con la inercia de los negocios y a veces no nos damos tiempo para hacerlo. Vamos a ir a unos cortes, tómate un minutito, respira, piensa y continuamos. Vamos a una pausa comercial. Mientras volvemos, déjanos un comentario al 33 33 19 11 41.
Vidaví, centro de ayuda y casa de descanso para adultos mayores. Somos un centro altamente capacitado para la total y completa atención de adultos mayores, siendo un lugar acogedor, amplio, limpio y luminoso, generando un ambiente de alegría y diversión. Nuestro personal está completamente entregado y altamente capacitado para dar la atención que tu adulto mayor merece. Solicita más informes en nuestra página web vidavi.mx. En Viajes Lili, brindamos a cada uno de nuestros clientes experiencias extraordinarias a destinos inimaginables. Tenemos el compromiso, la pasión y la determinación para hacer de tu sueño de viajar una realidad, ofreciéndote las mejores tarifas a los destinos más variados. Al elegirnos como tu compañero de viaje, eliges también descubrir un mundo de posibilidades, sensaciones y emociones. Tus vacaciones empiezan con Viajes Lili y terminan planeando el siguiente viaje. Contamos con oficinas en Guadalajara, León, Monterrey y Ciudad de México. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Viajes Lili y en nuestro sitio web viajeslili.com. Viajes Lili, la mejor agencia. Fue rapidísimo y estamos de vuelta en este tiempo de crecimiento personal y empresarial con tu amigo Carlos Rosales. Muy bien, ya estamos de regreso y aprovecho este regreso para comentarles nuevamente, si tienes interés por recibir este documento para autodiagnóstico, nos puedes mandar un correo a contacto@contiempo.mx y pues bueno, continuamos. Voy a entrar a otro tema bien interesante, importante, que causa pues conflicto para algunos dueños de negocio, para padres. Pero bueno, voy a decir que es este tema relevante es el tipo de sociedad conyugal para el tema de la propiedad. Y las preguntas son, ¿tienen considerado el régimen matrimonial de las personas y el alcance de los derechos y obligaciones de cada tipo? Muchas veces no nos damos a la tarea de investigar cómo contraer matrimonio y qué derechos y obligaciones se obtienen. Y uno de estos conceptos que son muy poco utilizados y explicados a la hora de contraer matrimonio o de planear un matrimonio es las capitulaciones matrimoniales. ¿Quién ha escuchado este concepto de capitulaciones matrimoniales? Y quiero decirles que el Código Civil Federal, que nos rige a todos, define las capitulaciones matrimoniales como el pacto que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de estos. Fíjense qué interesante. Yo les invito, tomen nota, a que consulten el artículo 180 del Código Civil Federal, que establece qué son las capitulaciones matrimoniales, cómo pueden otorgarse, ¿sí? Porque pueden otorgarse antes y durante el matrimonio, no solamente antes, y pueden comprender todos los bienes de los que sean dueños los esposos, y en el momento de hacer el pacto, ¿sí?, ahí se realizan las capitulaciones matrimoniales. Voy a leer textualmente. Sin embargo, es un hecho que en la mayoría de los casos las actas de matrimonio se limitan a señalar el régimen bajo el cual se contraen, pero no se redacta el convenio de capitulaciones matrimoniales o se hace deficientemente y casi nunca se inscribe en el registro público de la propiedad. ¿Quién hubiera pensado que después de casarte tendrías que, o antes de casarte, desarrollar un convenio, una especie de contrato y tener que protocolizarlo ante notario para que éste tenga una validez? Nadie nos habla de estas cosas cuando estamos en este tema. Pero a pesar de ser un tema tan interesante y que es un tema de duda de muchos dueños fundadores ante el inminente matrimonio de sus hijos y de nuevas generaciones, pues siempre hay vías de solución. Eso es lo que te proponemos en este programa, vías de solución. Solo hay que acercarse a los especialistas correctos y darse cuenta de la importancia de contar con un diagnóstico para poder planear cada área de la empresa familiar. No voy a ser exhaustivo con los temas de la propiedad, hay muchos que desarrollar, pero dan mucho en qué pensar, y la realidad es que quise iniciar con esta parte de la propiedad en cuanto al diagnóstico,
Porque en los procesos de empresa familiar y gobierno corporativo siempre iniciamos primero por la familia o por la empresa, por la estructura organizacional y dejamos al final el tema de la propiedad, de la planeación patrimonial. Entonces, por eso quise tomarlo y tomarme más tiempo para esta área, pues para que te des cuenta de que hay muchas cosas que trabajar. Entonces, bueno, vamos a desarrollar los siguientes temas. Vamos más o menos bien en tiempo. Pues espero poder terminar todo el material que traigo para compartirte el día de hoy. Y ahora vamos a pasar al tema familia y empresa. Hice una especie de combinación del diagnóstico para alcanzar a abordar ambos escenarios. Y voy a empezar. La familia, tu familia, está enterada y conoce el plan de negocios de tu empresa. Y este plan de negocios está documentado porque fíjense bien, ¿cómo dar seguimiento a un plan que no está documentado y que nadie conoce? En pocas palabras, ¿cómo pretendes que una nueva generación o las personas que se quedan ante tu ausencia, cómo van a dar seguimiento y continuidad a algo que no conocen? Entonces ahí es donde empiezan las ocurrencias, cuando empiezan las acciones alarmistas, donde todo mundo, en base al poco conocimiento que tiene, le echan ganas para salir adelante. Las personas no tendrían que echarle ganas en este tema, tendrían que contar con un plan de ruta que tú desde este momento puedes trabajar, puedes proponer en conjunto y dejarlo establecido pues para los años que aplique. Y hay que estarlo renovando y estar constantemente transmitiéndolo. ¿Para qué? Para que esté en conocimiento de los posibles sucesores, cualquiera que éste sea. ¿Ok? Entonces hay que documentar el plan de negocios, eso es muy importante. ¿Y cómo? ¿Cómo le hago para empezar a compartir toda esta información con alguien, con mis ejecutivos, con la familia, con mis socios? Pues aquí entra el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación se vuelve especialmente relevante para todos estos temas y para garantizar la continuidad en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo ayudar a la comunicación? Un ejemplo. Pregunta. ¿La familia, tu familia, se reúne formalmente para discutir temas de empresa? ¿Cuentan con el espacio ideal y adecuado para esta finalidad? Si no, pues hay que crearlo. Las comidas y reuniones familiares no son el mejor escenario para que esto suceda, porque aunque a veces puede ser muy útil, aquí sí estás trasladando temas muy importantes a un escenario familiar que a lo mejor no está preparado para desarrollar ese tema. Crea el escenario, no lo hagas así sin planeación. Entonces crea un escenario ideal para hablar con estos temas con ellos, dale formalidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que compartas esa visión. Y en base a eso viene la siguiente pregunta. ¿Existe una visión clara de hacia dónde los líderes familiares, en este momento tú, fundador, tú, dueño de negocio, tienes una visión clara de hacia dónde quieres llevar tu negocio? ¿Qué oportunidades tienes? Y que alguien pueda continuar ese legado y ese trabajo cuando tú no estés. Y obviamente esto tomando en cuenta a otros dueños familiares o relacionados, sobre todo cuando hay diferentes ramas de la misma familia y que muchos son dueños en partes proporcionales de ese negocio. Y aquí me viene a la cabeza una frase realmente muy importante que dice: la unión hace la fuerza. Y yo creo que en este caso es muy importante que haya unión. Hay que trabajar siempre en función de la unión, sobre todo cuando interactúan estas distintas familias o ramas familiares, donde cada sector familiar, ¿sí?, de forma natural tiene distintas necesidades, intereses y problemas, ¿sí? Y de una forma muy natural, estas generaciones han crecido con una sola perspectiva o con la información normalmente sesgada, pues de su papá, de su familia. Entonces, tienen una sola perspectiva de esa historia de la empresa y eso hace que se generen ciertas situaciones en el que llega un momento que se pueden generar conflictos. Entonces, hay que trabajar en la comunicación y hay que considerar cómo conciliar todos estos intereses por el bien de la continuidad de los negocios. Y eso se logra a través de un escenario, con un conciliador, con un mediador que los ayude a tomar las mejores decisiones. Pero sí se vale la discusión es muy válida, es necesaria la discusión para generar acuerdos.
Discusión no es pelearse, ¿sí? Es debatir, pero sobre todo teniendo un elemento muy importante. El no por el simple hecho de no porque yo lo digo, truena cualquier negociación. Entonces hay que ser abiertos, hay que manejar la inteligencia emocional, ya lo hemos mencionado muchas veces, para poder generar buenas negociaciones. Y esto me lleva a la siguiente pregunta para ti. ¿Los integrantes de tu familia son capaces de trabajar armónicamente y en caso de existir diferencias, son capaces de solucionarlas? Bueno, puede ser un simple sí o no, o un tengo que empezar a trabajar en ello y crear las condiciones para que haya armonía y sepan y sean capaces de solucionar estas situaciones, ¿ok? Y eso te permitirá en algún momento a ti, fundador, dueño de negocio, observar. Muchas veces hay que ver los toros desde la barrera, observar cómo suceden las cosas, cómo actúa cada quien, estar muy atentos a los perfiles, a las personalidades de las personas que te rodean, incluso de los colaboradores de la misma empresa, porque eso te permitirá tomar decisiones, entre ellas el plan de sucesión. Y la pregunta es, ¿existen planes de sucesión para la dirección de los negocios que esté documentado y que los familiares podrán ejecutar e implementar en caso de ser necesario? ¿Existe? O mejor aún, ya estás trabajando un plan de sucesión como un proceso en el que esos posibles sucesores ya están participando, interactuando en el entorno empresarial. Si es así, felicidades, vas por muy buen camino, con sus altibajos y su problemática, pero realmente eso es lo que hay que implementar, ¿sí? Un proceso de sucesión donde haya participación, interacción, y ahora sí como con los reyes, ¿no? Que el cetro ya lo agarre el rey, pero también el príncipe ya tiene su manita ahí debajo caminando junto con el rey aprendiendo. Y muchos de estos aspectos se quedan fuera de los procesos de sucesión y se pierde algo de lo que pocas veces también se habla, que es lo que yo llamo el capital social. El capital social es todas estas relaciones que el dueño, el fundador, ha venido creando y estableciendo en el transcurso de los años. ¿Con quiénes? Bancos, inversionistas, proveedores, clientes, en fin, con todo el entorno de negocios con el que se establece un vínculo, un estilo de comunicación y que ha sido de beneficio para el modelo de negocio. Este capital social no se puede heredar, solamente se puede transmitir a través de la práctica. Se tiene que enseñar, se tienen que establecer ciertas vías para que esto tenga oportunidad de sobrevivir ante la ausencia de quien creó esos canales de comunicación. Por ejemplo, ¿qué puede cambiar? Las condiciones comerciales o de apalancamiento pueden cambiar. Las cosas cuando no está la figura principal, cuando no está el líder, pueden cambiar radicalmente. La ausencia del líder hace que las condiciones cambien, los contratos, los precios, las tasas de interés se modifican porque ya no están tratando con la persona con la que estaban acostumbrados a tratar, que había honorabilidad, que hay palabra, que hacía frente a sus compromisos. Y esto genera incertidumbre en todo el entorno empresarial y todos estamos relacionados en ese sistema. Entonces hay que trabajar este capital social para ser efectivos en el plan de sucesión y que nuestro modelo de negocio tenga oportunidad de subsistir. Uno de los grandes objetivos del gobierno corporativo es precisamente el de generar relaciones institucionales, donde se pueda confiar en la empresa, en sus políticas y en sus reglamentos, ¿sí? Y desde luego en sus resultados, para ir dejando de lado la dependencia de la relación entre personas, ¿sí? Y que esto funcione de acuerdo a las buenas prácticas. Y esto es un tema que se trabaja desde la cultura de las personas y de los valores y de las reglas claras. ¿Sí? Entonces, los negocios no deben de perderse ni de sufrir por no preparar el camino de la sucesión, y pues hay mucho en juego, hay mucho que perder y hay muy poco tiempo. Hay muy poco tiempo para desarrollarlo y pues con estas prisas y el poco tiempo que tenemos hoy en día, no puedes dejarlo a la suerte. No puedes simplemente decir a dejar a ver qué sucede, porque eso es tener un apetito de riesgo muy grande, ¿sí? Y los grandes riesgos generan grandes pérdidas muy difíciles de controlar cuando no hay un plan de recuperación. Y aquí, pues en camino al cierre, te pregunto, ¿tu empresa cuenta
con un plan de continuidad de algún tipo? Si no lo tienes, es hora de ponerte a trabajar en él. Entonces, tenemos muchas cosas por identificar, tenemos que trabajar, aunque sea de manera muy incipiente, de muy inicial, en este diagnóstico para tu empresa, en este diagnóstico de cómo está tu familia con relación a la empresa, con relación a la propiedad, al patrimonio, cómo participan dentro del modelo de negocio. Y pues bueno, eso lo puedes iniciar tú. Como lo dije al inicio, espero que muchas de estas reflexiones y preguntas te hayan dejado una tarea para desarrollar, para dar continuidad. Y de verdad, ponle atención a esa tarea y verás cómo vas a ir solucionando cosas poco a poco. Entonces no es ver solamente problemas, sino administrar las soluciones. Entonces, yo te invito a que trabajes en este autodiagnóstico. Escríbanos a contacto@contiempo.mx, donde podrás obtener este documento. Con mucho gusto te lo vamos a compartir. O a través de las redes sociales nos puedes contactar para aclarar cualquier duda, para que nos digas en qué te podemos ayudar, brindarte información, herramientas. ¿Para qué? Para que pongas atención a lo que de verdad importa y en lo que realmente necesitas en este momento. Ponerte al día, estar enterado de cómo proteger todos esos escenarios. Entonces, espero poder escuchar de ti, saber de ti, conocerte en el futuro y saber y animarte también a que no estás solo en este tema empresarial. Con tiempo es acompañamiento empresarial. Te espero la próxima semana, lunes 6 de la tarde, a través de Afirma Radio. Para las personas que nos escuchan en Sinaloa y Sonora, pues es a las 5 de la tarde, Baja California 4 de la tarde, pero siempre puedes tener acceso a las grabaciones a través de Afirma Radio en Facebook. Y pues hasta pronto. Hemos llegado al final. Siempre hay tiempo para ejecutar lo aprendido. Recuerda que nos vemos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde con tu experto Carlos Rosales, aquí en Afirma Radio.